Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de abril del año 2022. Son las 7 de la tarde en punto y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Y para iniciar, una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes y nuestra gratitud y felicitación porque se unen a nosotros a esta hora para estudiar la palabra de Dios como un compromiso, una disciplina, algo que debemos hacer cada semana sin excepción. La razón, parte del estudio de hoy es la respuesta, así que vamos a ilustrar eso en su momento cuando lleguemos a ese punto. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que escudriñar la palabra. Y de eso se trata en un sentido el tema de esta tarde. Así que todos bienvenidos y comenzamos esta tarde recordándoles que mañana, 11 de la mañana, la Unión Femenil se reúne aquí en el templo para orar y para seguir adelante con los proyectos misioneros, la oración, el estudio de la Biblia también. Así es que si usted tiene tiempo mañana a las 11 de la mañana, véngase aquí al templo. Las damas todas son bienvenidas. Así es que eso en cuanto a la Unión Femenil Misionera. Y queremos compartirles esta tarde algo novedoso en medio de la pandemia que ya lleva 3 años de nuestra vida y que ha hecho tantos cambios y modificaciones en nuestros hábitos, conductas y también en las disciplinas que tenemos. Pero también esta tarde tenemos este comentario en relación a lo que se ha publicado en estos días, a partir del lunes realmente. Por ejemplo, encontramos esa nota: con alegría y miedo, los estadounidenses ven cómo desaparecen las reglas generales sobre el uso de mascarillas. Y esto se debe a que el lunes, muy temprano de madrugada, pareciera, dependiendo del estado en que la gente recibió la noticia, un juez federal anuló el mandato de mascarilla para aviones y transporte público. La CDC tenía una instrucción a todo el país donde debíamos portar todo mundo una mascarilla si andábamos en un avión, en un autobús o en cualquier transporte público. Y en este caso, las aerolíneas más grandes del país eliminaron el requisito tan pronto, a poquísimas horas después del fallo del juez. Pero Nueva York dijo que no, que sus pasajeros aún debían usar una máscara por ahora, ya que el índice de contagios ha aumentado en las últimas 2-3 semanas y ellos tienen una gran preocupación. Así que ellos tienen la justificación, pero el resto del país ya todo el mundo anda volando, subiéndose a los autobuses sin el uso de la máscara. Esa es una buena noticia, sí y no. Buena noticia porque la incomodidad a veces de portar la máscara en todos lados es eso, una molestia. Pero también un poquito de miedo, como dice la nota, porque de repente en algunos condados, en algunas ciudades, estos índices aumentan o disminuyen dependiendo del comportamiento de la población. Y el comportamiento de la población sigue ligado a estas 5 maneras de cuidarnos eficientemente contra el COVID-19. No olviden también, especialmente si hay alguien del Cono Sur que está sintonizándonos a esta hora, es que están ustedes del Cono Sur entrando al otoño, ya están en el otoño y lo que viene es el invierno. Y ahí viene la influenza, los resfríos y todo eso. En el caso del lado norte del planeta, acá estamos llegando al verano, ya no hay tanto de eso. Sin embargo, no es mala idea seguir usando la doble mascarilla en el caso de que estemos en grupos muy numerosos y no sepamos quiénes son esas personas, qué hábitos, si están tosiendo, si están estornudando, etc. Si usted ve que alguna de esas personas lo hace y no tiene cuidado, pues apártese de ella lo más pronto posible. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vale? Bueno, el distanciamiento físico entre unos y otros y también el uso de la doble mascarilla. También algo que es prioritario: lavarse las manos con mucha frecuencia. Y por supuesto, en vez de estar dentro de una lata de sardinas, es mejor estar en espacios
abiertos, espaciosos y bien ventilados. Y por supuesto, también el vacunarse. Si hay todavía alguien que no lo ha hecho, pues hágalo y recibir las dosis que se recomiendan en su región. Y por supuesto, cualquier refuerzo que se ofrezca, recíbalo, porque eso le va a ayudar a usted, a toda su familia y en el resto de la comunidad. Así que son las novedades que tenemos en cuanto al COVID-19 en nuestro espacio de cada miércoles, donde hablamos un poquito acerca de esto. Vamos al primer bloque de nuestro estudio bíblico a esta hora, donde nos dedicamos a la oración. Y en primer lugar, seguimos orando por la hermana Carmen Medellín. Ella necesita mucho de nuestro apoyo espiritual y nuestras oraciones para fortalecer su espíritu y también su ánimo. Oremos por ella. También por el hermano José Torres, que tuvo una embolia hace unas cuantas semanas, para que se vaya recuperando bien. Nuestro hermano José Luis Fong, que también requiere de nuestras oraciones y fortaleza del Señor para seguir adelante. Nuestra hermana María Flores, les cuento que yo la vi fantásticamente bien el domingo pasado. Parece que esta cirugía anticipa unos resultados muy favorables para ella. Así que gracias a Dios por eso. También seguimos orando por Susana Pereira y por ese milagro que estamos pidiendo en la vida de ella. Por Cintia Carmona también, la supervisora de mi esposa, que va a ser operada en estos días de su corazón y la cirugía es dentro de su corazón. Así que cómo lo van a hacer no tengo idea, pero yo sé que mi Señor va a estar con ella porque se lo estamos pidiendo. Jesús Piedra sigue en estado crítico en el hospital, hay que seguir orando por él y también hay que seguir orando por nuestra hermana Eva, que está muy preocupada, desconsolada, sabiendo que hay peligro de vida en el caso de Jesús. Así que oremos por él, oremos por su mamá, la hermana Eva, y que Dios haga su voluntad. Seguimos orando también por la hermana Silvia Álvarez de San Martín, mi mamá, para que ella también se siga fortaleciéndose en medio de este clima frío que comienza a ser allá en Chile y que no es del todo favorable para un enfermito. Así es que oremos también por ella. No está en la lista, pero tenemos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. No sabemos si ya hay alguna novedad. Aparentemente el parto de Adriana iba a ser inducido, creo que es la palabra, ¿verdad? Inducido, así es que seguramente eso estará a pocos minutos, horas de ser realizado, así que anticipamos bendición para toda la familia Flores y también para la familia de su esposo. Así que tengamos también a Adriana en nuestras oraciones. Así que vamos a orar. Y si usted tiene un motivo de oración, pues menciónalo ahora. El Señor es bueno y Él nos escucha, para siempre su misericordia. Así que aprovechemos todo ese amor gigantesco que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias por este privilegio que tenemos de llegar delante del trono de tu gracia sin más que nuestra fe por delante para decirte que creemos en ti, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, y eres aquel que escucha nuestro clamor y atiende el ruego de nuestros corazones. Sabemos, Señor, que a veces no contestas como quisiéramos, pero sí sabemos que aunque no coincide nuestra petición con tu respuesta siempre es lo mejor para nuestra vida. Así que, Padre, te damos gracias por eso, te alabamos y te bendecimos. Y ponemos esta lista delante de ti, para que tú obres en cada caso conociendo no solamente el corazón, la dolencia, la necesidad, sino que en tu santísima sabiduría y amor tú ves lo que nosotros no podemos ver. Así que delante de ti ponemos a Carmen Medellín, a José Torres, a José Luis Fong, a María Flores, a Susana Pereira. Señor, un milagro en el caso de Susana, por favor.
Cintia Carmona, Jesús Piedra, Silvia Álvarez y también Adriana en estos momentos. Señor, en cada caso de ellos, más cualquier otro motivo que alguno de mis hermanos está poniendo delante de ti en este momento, te pedimos que tú actúes con tu maravillosa sabiduría y amor, y solo te pedimos, Padre, que si es tu voluntad, tomes en cuenta en la intención de nuestra oración. Padre, gracias también por tu palabra, la cual siempre tiene un mensaje para nosotros, una enseñanza, palabra tuya con la cual te conocemos también cada día más y mejor. Y gracias por la oportunidad que tenemos en este lugar, en este país, de libremente, sin ningún impedimento, escudriñarla, leerla, enseñarla, comentarla y aplicarla a nuestra vida. Padre, que tu bendición sea sobre cada uno y sobre todos estos motivos de oración lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén y amén. Vamos ahora entonces a nuestra segunda parte importante de cada estudio bíblico de miércoles, el estudio bíblico de la palabra santa de Dios. Y hoy con este tema, enamórate de Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos este tema esta tarde? Déjenme explicarles. Resulta que durante la semana pasada celebramos Semana Santa y desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro estudio bíblico, todo estuvo basado, relacionado con el amor gigantesco de Jesús por cada uno de nosotros. Si Él no hubiese tenido esa clase de amor, no habría hecho lo que hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, se sacrificó por usted y por mí. Entregó su vida para eliminar, borrar sus pecados, mis pecados, los pecados de todo aquel que cree en Él. El que cree en Él, sus pecados son perdonados. Ahora, aunque somos todos criaturas de Dios, no todos somos sus hijos. Para ser hijos hay que tener ese perdón de Dios, el cual se obtiene a través de creer en Cristo nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha podido hacer lo que hizo, y es presentarse como un cordero pascual para limpiar los pecados del mundo. Así es que eso que ocurrió durante toda la semana pasada, y estuvimos atentos a eso, reflexionando, orando, estudiando su palabra en relación a este tema, me lleva a mí a decir en mi corazón, si Jesús hizo tanto por mí, ¿qué puedo hacer yo por mi Señor? Y esta fue la respuesta que vino a mi corazón. Bueno, enamórate más de Jesús. O enamórate si no estamos enamorados de Jesús. ¿Se vale para los hombres y mujeres y hombres de este mundo enamorarnos de Jesús? Por supuesto. Enamorarnos quiere decir tenerlo a Él tan presente en nuestra vida y en nuestro corazón. Lo ponemos en primer lugar, tomamos en cuenta su consejo, tomamos en cuenta sus mandamientos, tomamos en cuenta su voluntad, establecemos que la prioridad de nuestra vida es Él. Entonces, de esa manera mostramos que estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo menos que podemos hacer en respuesta a todo lo que Él hizo, ¿no les parece? Enamorarnos del Señor Jesús. Entonces, otra pregunta en relación a este tema de enamorarnos de Jesús es ¿cómo me apasiono o cómo me enamoro más del Señor Jesús? Y me encuentro con este pasaje allí en Deuteronomio 6, 4 y 5, donde la pregunta de cómo nos enamoramos de Jesús encaja perfectamente en el mensaje grandioso de este pasaje. Y fíjese lo que dice este pasaje. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas. Escucha, Israel. Ahora, no se olvide que el pueblo de Dios hoy es la nueva Israel. Ustedes y yo somos también parte del pueblo de Dios. Y el pasaje dice a todos los que son de este pueblo de Dios lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, en cuanto a cómo hacerlo, bueno, aquí quiero compartirles algunas orientaciones sobre cómo amar al Señor, cómo enamorarnos del Señor, cómo nos apasionamos de nuestro Salvador. Así que con eso en mente y en respuesta a esta pregunta, veamos la primera sugerencia. Primero, es evidente que no podemos amar a alguien que no conocemos. Aun cuando como jóvenes o como futuros novios o novias pensábamos en el enamoramiento, pues no nos íbamos a enamorar de alguien que no conociéramos. Tan pronto conocíamos a alguien y esa persona nos llamó la atención, nos gustó su carácter, nos gustaron sus modales, sus valores, sus principios, si era más o menos bien parecido, andaba bien peinado, etcétera, etcétera. Bueno, nos llama a conocer a esa persona. Y tan pronto la conocemos, viene ese siguiente nivel de relación donde lo queremos y después llegamos a amar a esa persona. Mientras que en el proceso de conocernos algo desilusiona nuestra imagen de esa persona, pues tenemos la oportunidad de dejar a esa persona y buscar a otro. Por eso es importante conocer. Así que en el caso de nuestro Dios, es evidente que no lo podemos amar del todo bien y correctamente si no le conocemos. Así que hay que conocer a Dios. Hay que conocerlo a Él y conocer también lo que Él ha hecho por nosotros. No siempre todo mundo sabe lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho por cada uno de ellos. Así que antes de que el mandamiento de amar a Dios se diera, en Deuteronomio 6:5, se hace esta declaración que mencioné hace un momento. Escucha, Israel. Escuchen, por favor, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor, no hay otro. Él es el único, el que merece nuestra atención, merece nuestra fidelidad y nuestro amor. Ahora, otro aspecto de esta declaración es que Él es único y entre más le conozcamos cómo es, más fácil será para nosotros admirarlo, quererlo, amarlo y buscarlo con todo nuestro ser. ¿No les parece? Esto también implica llegar a saber lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros aun cuando no le conocíamos? Nuevamente, antes de que el primer mandamiento se dé, allí en Éxodo capítulo 20, versículo 3, Dios declara, fíjense bien, Dios declara lo que Él había hecho por Israel al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Yo hice esto otro, permití esto, les proveímos de estas otras cosas para ustedes. Bueno, el Señor dice y declara lo que dice aquí. Y quiero mencionarlo rápidamente aquí en su palabra, leyendo el capítulo 20 de Éxodo, y dice así el Señor. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Claro, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto y pasaron los primeros años, fue un tiempo de mucha armonía y de respeto entre ellos como un pueblo que se arrimaba a Egipto. Sin embargo, esa situación con el tiempo cambió y a medida que sus autoridades fueron falleciendo, muriendo y llegaron otras personas, estas otras personas fueron contagiadas, estos nuevos faraones fueron contagiados por el olvido, por la no entender cómo habían llegado los judíos ahí a Egipto y finalmente
los transformaron en verdaderos esclavos. 400 años estuvieron en esa condición. Entonces, cuando reciben ellos la instrucción de Dios de salir de allí para transformarse una vez más en un pueblo libre, comienza una serie de cosas, pero el Señor, frente a eso, declara y les dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Es decir, yo te libré, yo te cuidé, yo te saqué de allí y te llevé a una tierra que te prometí y que era exactamente como yo te había dicho que era. Así que todo eso es parte de nuestra gratitud, dado el conocimiento de lo que el Señor hizo por su pueblo. Además, en Romanos 12, 1 y 2 declara lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Esos tres adjetivos calificativos que están allí al final en esta preciosa frase nos hablan de cómo es la actitud de Dios para con nosotros. Siempre lo que Él hace es bueno, siempre lo que nos da es agradable y siempre el resultado es perfecto. ¡Qué maravilla! Así que esto implica ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos. ¿Y qué significa sacrificarnos vivos delante del Señor? ¿Que nos vamos a colgar nosotros en una cruz o nos vamos a clavar o a cortar o a sacrificarnos? No, ese no es el sacrificio vivo. El sacrificio vivo es la entrega que yo hago de mis talentos, de mis dones, de mi persona a mi Señor, porque Él merece lo mejor. Así que donde las palabras que están allí en el principio de este pasaje, y yo lo ilustro en este caso con esta palabra de Dios que dice: por lo tanto, amados hermanos, por lo tanto, amados hermanos, u otras versiones que dicen así que, dado todo esto, hagan lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, hagan un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Así que para crecer en el amor a Dios, uno necesita llegar a conocerlo. Esa es la realidad. Él mismo se ha revelado en la naturaleza, como vemos ahí en Romanos capítulo 1, donde a través de su propia creación podemos identificarlo y entender qué es lo que Él hace por nosotros, como por ejemplo, cada mañana nos manda un sol naciente que nos anima en espíritu, que nos calienta, que su luz hace que funcionemos de una manera positiva, que ayuda a los campos, a las crías, ayuda a todo lo que recibimos para seguir adelante en la vida, viene a través de eso. Es maravilloso lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Por eso necesitamos leer y estudiar la palabra de la Biblia diariamente, regularmente, como un hábito permanente, una parte tan importante de nuestra vida como comer todos los días, dormir todos los días. Bueno, hay que escuchar, estudiar, leer, el método que usted quiera, pero relacionado con la Biblia. También haríamos bien en recordar que la Biblia es más que un libro, mucho más que un libro. Realmente es una biblioteca y también son cartas de amor de Dios para nosotros. Porque todo lo que la Biblia describe,
no solamente es quién es la persona de Dios y de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo, sino también todo eso que Dios hace por amor a nosotros. Si volvemos otra vez a la Semana Santa, ¿por qué el Señor hizo todo eso? Por amor a ustedes, por amor a mí, para que nosotros no sucumbiéramos frente a nuestros propios pecados. Alguien pagó por esos pecados, Cristo, allí en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuésemos liberados de todo ese pecado. También debemos leer la Biblia como una carta de Él a nosotros, donde nos explica, como en el caso de Romanos que acabamos de leer, los sacrificios que Él ha hecho y la respuesta que podemos darle a Él si queremos ser agradables delante de Él. Debemos leer la Biblia como una carta de Él a nosotros, pidiéndole a su Espíritu Santo que nos aclare, que nos haga ver y entender todo lo que el Señor quiere decirnos en su palabra y lo que Él quiere que aprendamos también cada día. También es bueno en este punto recalcar que la idea de memorizar algunos pasajes, versículos, es importante e esencial para cada uno de nosotros. No siempre andamos con una Biblia a la mano, pero nuestra mente maravillosa que es capaz de grabar pasajes completos, está allí y nos puede auxiliar frente a una emergencia, frente a una necesidad, frente a una pregunta que tengamos. Así que es bueno memorizar pasajes y recordar pasajes importantes es muy esencial. También es como lo es pensar en maneras de aplicar lo que aprendemos. Exactamente, porque a veces aprendemos pasajes, recordamos versículos, pero no estamos listos para ver cómo se aplican. Por eso Josué 1:8 hace esta recomendación que para mí es no solamente clara, cristalina, sino también es motivo de hacer un póster con esta palabra y ponerla en un lugar para nunca dejar que se nos olvide. ¿Qué dice? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Así que de repente, si usted siente que no le está yendo bien del todo, o que en medio de lo bien que van muchas cosas, de repente salen cosas que no están bien, bueno, ¿no será que no está estudiando este libro de instrucción? ¿No será que se está olvidando del Señor? ¿No será que ha dejado de venir al templo? Por eso medite en él de día y de noche, asegúrese de obedecer todo lo que está escrito, entonces y solo entonces prosperará, le irá bien en todo lo que haga. ¿Qué le parece? Primera recomendación entonces, conocer más al Señor. Segunda, seguir el ejemplo de Jesús y orar consistentemente. Consistentemente quiere decir orar con regularidad. No nomás que oramos para Año Nuevo y Semana Santa. No, hay que orar todos los días. Dice la palabra que hay que orar constantemente. Y qué mejor ejemplo de Jesús mismo. Si alguien dice, no, pero que yo conozco a este hermanito que no ora nunca. Bueno, no es un buen ejemplo. Pero el Señor Jesús es el que se nos pone como ejemplo. Y Él oró permanentemente, con regularidad, y en cada decisión o momento importante que venía a su vida, Él iba a orar. Como hizo horas antes de ser entregado por Judas, antes de ser entregado, ¿qué hizo el Señor? Fue a Getsemaní a orar. Llevó a 3 de sus apóstoles que cuidaran ese momento. Orar. Hemos de seguir el ejemplo de Jesús y orar. Cuando examinamos la vida de nuestro Salvador, así como la de Daniel y de otros que tenían una pasión por Dios,
encontramos siempre que la oración fue un ingrediente importantísimo. En sus relaciones con Dios, incluso con una muy rápida lectura de los evangelios y del libro de Daniel, vemos esto claramente. La oración siempre jugó un papel protagónico. Como con el estudio de la Biblia, la oración, que es una sincera y abierta comunicación con Dios, es esencial. Porque si usted ora con declaraciones no del todo justas, pues no va a recibir una respuesta justa tampoco. Así que nuestra oración al Señor debe ser un canal limpio de toda contaminación, con toda honestidad y con toda transparencia para que el Señor realmente reciba lo que está en su corazón. Uno no se puede imaginar a un hombre o a una mujer creciendo en el amor sin comunicarse con Dios. Porque si hemos de aprender del amor entre seres humanos, lo primero que tenemos que entender es el amor entre los seres humanos y Dios. Y de allí va a venir el modelo, la manera, el medio para tener lo mismo con otras personas. De igual manera, tampoco la oración no se puede descuidar sin esperar que el amor que alguien tenga por Dios se enfríe. Claro, es como una relación de novios, hablando de enamoramiento. Si no hay comunicación, si no hay conversación, si no hay diálogo, si no hay el compartir las ideas, los gustos, los sueños, no habrá verdadero amor. Así que la oración es parte de la armadura contra nuestros mayores enemigos. Dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Me escuchó bien lo que leí? No lo digo yo, la palabra lo dice. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda oración. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Qué podemos agregar a esto? ¿Cuántas veces hay que orar? Si la palabra de Dios dice que hay que ser persistentes, es decir, persistente quiere decir oro ahora, oro en media hora más, oro a la hora después, oro por la tarde, por la noche, por la mañana, cada vez que me acuerdo, oro por alguna necesidad. Y hemos orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Orar en el Espíritu quiere decir que no tenemos que tomar una posición física o un lugar místico para orar. No, la oración se hace en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ocasión. Cuando yo hablo de esto, lo único que pido, y esa no es una restricción bíblica, sino práctica, es que si va orando mientras está manejando, no cierre sus ojos. Por favor. Porque probablemente un arbolito u otro obstáculo se le va a atravesar y va a ocurrir una tragedia. Orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión quiere decir que nuestra oración no es asunto de pose, no es asunto de lugar, es un asunto de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro conocimiento del Señor. Podemos tener un deseo de amar a Dios, pero fracasaremos en nuestro caminar si no tenemos oración. Fíjese bien lo que dice Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, ya sabemos, es débil. Así que velen y oren, velen para que no cedan ante la tentación. Así que en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer entonces? Conocer a Dios en primer lugar y después orar. ¿Y qué modelo nos da la palabra? El propio Señor Jesucristo. En tercer lugar, caminar estrechamente con Él. Ahora, no mañana, no pasado, no el otro año, ahora mismo. O como dicen los hermanos mexicanos, ahorita, ya.
como decimos en el Cono Sur, al tiro. En fin, ustedes me entienden. Caminar estrechamente con Él ahora. Hablando de Daniel y sus amigos, 3 de ellos eligieron obedecer a Dios y se negaron a ceder incluso en los alimentos que comieron. Si quiere leer toda la historia, lea Daniel 1, después puede brincarse el capítulo 3 y después seguir al capítulo 6. Bueno, si lee todo eso hasta el 6, se va a enterar de unas cosas maravillosas que ocurrieron con Daniel y sus amigos. El asunto fue que en esta historia de Daniel, ellos como huéspedes de este gran rey recibieron una alimentación muy bonita, divertida, pero de repente Daniel se dio cuenta que eso no era lo mejor para ellos y pidió una dieta muy sencilla, un asunto de legumbres, agüita, nada de andar tomando Coca-Cola de dieta, ni licores, ninguna cosa de esa, lo más sano, y hubo un tremendo cambio porque el Señor se dio cuenta que Daniel y sus amigos estaban caminando estrechamente cerca de Él. Las demás personas que fueron traídas de Judá a Babilonia como prisioneros de ellos se dieron a las costumbres, se dieron a la manera de vivir allí en Babilonia, pero resulta que nunca más son mencionados en la palabra del Señor. No así con Daniel y sus amigos. Así que cuando se desafiaron las convicciones de los judíos prisioneros de guerra de una mayor manera, fueron solo estos pocos quienes permanecieron fieles para Dios. Daniel 3 y 6 está esa sección. Así que a fin de garantizar que vamos a apasionarnos por Dios más adelante, tenemos que caminar con Él ahora y empezar a obedecerle enseguida. Nada de estar esperando. Hoy hay que hacerlo para el Señor y mañana también. Pedro, por ejemplo, tuvo una experiencia triste después de haber seguido al Maestro con fidelidad. Él aprendió esto de la manera difícil porque siguió a Jesús a la distancia. Dice un periodo de su vida cuando él, por temor, por angustia, por dudas, en vez de estar siguiendo al Señor de cerca y ahora, lo siguió de lejos, de lejos. En lugar de identificarse estrechamente con Jesús, él se hizo el desentendido y se apartó hasta llegar al triste momento cuando él negó a su maestro. Y cuando pasó eso, lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro los siguió de lejos. ¿A quién habían arrestado? Al Señor Jesús. Lo llevaron a la casa del sacerdote, del sumo sacerdote. ¿Y dónde estaba Pedro? ¿Al lado de él? No. ¿Apoyándolo? No. Estaba de lejos, muy lejos, verificando para dónde lo llevaban, pero no se acercó para defender a su Señor. Dios dice que donde está el tesoro de un hombre, allí también está su corazón, ¿verdad? Así que en la medida que invertimos nuestras vidas en Dios, sirviéndole y estando cerca de Él, nuestro corazón cada vez más estará con Él. No se olvide de este pasaje. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Mateo 6, 21. Así que, en tercer lugar, debemos caminar estrechamente con el Señor ahora. No mañana, no la próxima semana, no el próximo año cuando ya se acabe el COVID, porque no se va a acabar. Así que tome esa decisión también en este momento. Número 4, eliminar la competencia. ¿Eliminar la competencia? ¿Con quién? ¿Contra quién?
¿Qué significa esto de eliminar la competencia? Bueno, tiene que ver con el asunto de seguir a dos señores, o tener dos prioridades, o tener dos objetivos a la vez. Dice la palabra en cuanto a esto lo siguiente: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede, en consecuencia, servir a Dios y estar esclavizado, por ejemplo, al dinero. Nadie puede servir a dos amos. ¿Es cierto o no es cierto? Así que esa es la realidad. Así que si usted y yo hemos de servir al Señor, todo lo demás tiene que estar sujeto a eso. Porque o vamos a odiar a uno y amaremos al otro, o seremos leal a uno y despreciaremos al otro. Somos tentados a amar al mundo. Usted, yo, todos. Sobre todo aquellas cosas que complacen nuestros ojos, aquello que justo apela a nuestros gustos, nos hacen sentir bien acerca de nosotros mismos y satisfacen, todo aquello que es de satisfacción carnal. Santiago dice que intentar, por ejemplo, acoger al mundo entero y su amistad es la enemistad contra Dios y es un adulterio espiritual. Esa es la severidad con que Santiago lo dice. Y es algo que uno dice, pero ¿cómo va a ser tanto? Bueno, tengamos cuidado, porque cuando hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador, y al tiempo después nos enfriamos o estamos que aunque me enojé con alguien ahí en el templo o en la familia, donde quiera que sea, o ya me cayó mal o este otro no hace lo que debía, y entramos en ese tipo de problemas, estamos cayendo en la competencia, donde queremos servir a uno y a otro, y la cosa aquí no es así. Hemos de servir primero al Señor, ser fiel al Señor, obedecer a nuestro Dios. Y todo lo demás debe tomar un segundo, tercero, cuarto, quinto, quién sabe qué otro lugar, pero no el primero. Por eso la palabra dura de Santiago. Fíjese cómo nos trata. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Es así o no es así? Por eso nos trata de esta manera. Y nos dice con esta severidad y brusquedad Santiago: adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Por eso vemos a tanta gente que se margina de Dios. Deja la iglesia, deja la amistad con creyentes, deja todo eso. ¿Por qué? Porque lo otro, lo del mundo, le atrayó de nuevo, lo magnetizó de nuevo, lo capturó de nuevo y cometió el error de convertirse en un adúltero o adúltera. Así que esa es la advertencia. Hay que eliminar todo aquello que es una competencia para nosotros en cuanto a nuestra prioridad, Dios. Tenemos que deshacernos de estas cosas en nuestras vidas que compiten dentro de nosotros. Aquí puedo haber hecho una pequeña lista, pero déjeme conversárselas mejor. Por ejemplo, amigos que nos conducen por caminos equivocados. Hay que quitarlos. Simplemente. Porque si ese amigo justo nos llama el domingo, que quiere visitarnos, que quiere que hagamos esto, que vayamos a este otro lado, que tu familia, mi familia, la pasamos bien y que aquí, acá, y no te preocupes, yo pago. Todo eso no es otra cosa que una estrategia que aprovecha Satanás para hacernos tambalear en nuestra exclusividad, prioridad que tiene Dios en nuestra vida. Otro, la búsqueda de
popularidad, de posesiones, de más dinero, de satisfacciones emocionales, físicas, todo ello también se transforma en una tentación para hacer que Dios pierda su lugar número uno. Hay que eliminar, no se olvide, la competencia con lo que el mundo y Satanás nos ofrece. Dios promete que si lo buscamos, no solo nos proveerá para nuestras necesidades. Fíjese bien lo que dice Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará, ¿qué cosa? Ciertamente, todo lo que necesiten. Hay una condición. Hay que buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas y llevar una vida honesta, justa, honorable delante del Señor. Y junto a eso el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero también va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Ciertamente, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué cosa? Los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. No tenemos a un Dios egoísta. Por el contrario, tan pronto Dios ve que nosotros lo tenemos a Él en primer lugar, Él nos va a dar no solo lo que necesitamos, también va a conceder los anhelos de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón. Y todos nosotros, usted, yo, nuestra productora aquí en esta tarde, tenemos cosas en nuestra mente que anhelamos, en nuestros corazones, cosas algunas de suma importancia y otras que son simplemente sutilezas de la vida. Sin embargo, el Señor concede muchas de ellas simplemente como parte de su manera de retribuirnos un poquito el hecho de que nosotros hemos hecho de Él nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra prioridad número uno. Así que hay que eliminar la competencia. Cualquier cosa que compita con mi Dios debe ser eliminada de nuestra vida. Y en quinto lugar, si alguno de nosotros se está apartando de Dios, comienza a hacer lo que te ayudó a crecer en el amor a Dios al principio de tu vida espiritual. Si alguien siente, percibe o alguien ya le dijo, oye, ¿qué está pasando contigo? Que no te veo, no llegas a la iglesia. ¿Qué está pasando? La última vez que te llamé me contestaste bruscamente o de mala manera. Si te estás apartando, entonces comienza a hacer lo que hizo usted, mi hermana, al principio de su vida espiritual. ¿Y qué hicimos todos al principio de nuestra vida espiritual? Nuestra Biblia andaba siempre en nuestra mano, ¿verdad? La abríamos, la leíamos, la subrayábamos, hasta se nos desconchinfló esa Biblia de tanto que la abríamos y cerrábamos, que al final tuvimos que ya comprar otra o alguien nos regaló otra o una mejor, de letra más bonita, más grande, más clara, y la seguimos subrayando, la seguimos leyendo y se va estropeando el libro. Qué bendición cuando uno ve una Biblia así. Porque quiere decir que si volvemos a eso, quiere decir que siempre vamos a tener que estar renovando una Biblia, porque no estamos apartándonos, más bien estamos buscando con intensidad a nuestro Dios. Ahora, no es raro tener declives en una relación, no es raro. Con el Señor tampoco es raro. Pedro cayó en su relación. David se olvidó de Dios unas cuantas veces, pero se levantaron y siguieron en la búsqueda del Creador una vez más. Tal vez por eso Jesús dice allí en Apocalipsis lo siguiente: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Ja! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ahora fíjense que ese es el reclamo también de muchas esposas y o esposos en las relaciones matrimoniales. Cuando uno al otro se reclaman, dice, ya no me atiendes como cuando estábamos recién casados, ya no me buscas como al principio, ya no me abres la puerta como hacías cuando éramos novios y tantas cosas así.
Bueno, el Señor también tiene ese reclamo, una queja contra nosotros. Ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Porque también al principio, como iglesia, estábamos unos y otros preocupados, unos por otros, haciendo lo mejor para ayudarnos mutuamente y de repente perdemos el interés. Si alguien se quebró un pie o le falta algo, no nos importa mucho o nada. El Señor hace una advertencia acerca de esto. Así que si te estás apartando, vuelve por favor a los caminos del principio, cuando estábamos, pero con todo, buscando al Señor y complaciéndolo a Él. Es decir, no se trata de un caso de perder el amor de alguien, sino de dejar el amor de alguien. Porque el Señor no va a cambiar su amor. Los que cambiamos somos nosotros cuando permitimos que se deteriore ese amor. Así que la cura es hacer las primeras obras, aquellas cosas que nos hicieron crecer en el amor del Señor, volver a hacerlas de nuevo, porque esas son las que nos engancharon, las que nos cautivaron y las que permiten esa cercanía con el Señor. Así que hacer otra vez estas primeras obras que nos hicieron crecer en el amor de Dios al principio. Y esto incluiría, por supuesto, los aspectos mencionados a través del estudio. Repasemos. Por ejemplo, en primer lugar, no podemos amar a alguien que no conocemos. Así que hay que estar permanentemente en contacto y en la búsqueda de cómo conocer mejor a nuestro Dios. En segundo lugar, seguir el ejemplo de Jesús en cómo orar, con esta oración constante y consistente. Si oramos una vez al año, no creo que vamos a ver resultados. Si oramos cada 6 meses, tampoco. Aquí la idea, como dijo Mateo, es orar constantemente y con consistencia. Es decir, orando por motivos específicos, orando por necesidades, orando con gratitud al Señor por lo que hemos sentido que Dios nos ha entregado. También la tercera manera es caminar estrechamente con Él, o ahora, no mañana, ahora, no el domingo, ahora, todos los días, en todo momento y en toda circunstancia. También eliminar la competencia, todo aquello que nos desvía del Señor debe ser puesto a raya, debe ser puesto en su lugar que merece, no en el lugar de Dios. Alguna vez alguien, un fanático aquí en el estado de Texas, mencionaba este ejemplo. Como ustedes saben, los Cowboys, un equipo de fútbol al estilo estadounidense, es el equipo más popular del estado de Texas y muchas otras personas del país aún tienen a su equipo como su favorito porque, no sé, por una tradición de atracción hacia este equipo. En los últimos años se ha acuñado casi un decir acerca del equipo de los Cowboys. Juegan como nunca, pero pierden como siempre. Pero sin embargo siguen siendo tremendamente populares y seguidos por muchas personas. Pero entre las cosas que ocurren en el calendario de los juegos de los Cowboys, especialmente aquí en nuestro estado, es que a veces juegan justamente a una hora antes del mediodía, donde muchas iglesias están en culto, alabando al Creador, y aparecen con que los Cowboys están jugando en ese momento. Y alguien preguntaba y decía, bueno, los que son seguidores de los Cowboys, ¿pueden ese día ausentarse del culto para estar y apoyar a su equipo? Dígame usted. ¿Quién merece nuestra prioridad? Claro, lo otro nos va a interesar, pero podemos saber el resultado un par de horas después. Aún volver a ver el juego, que lo repiten varias veces durante la tarde.
Claro, no va a tener el encanto de estar simultáneamente viendo el juego allá en el estadio, viéndolo en la pantalla. Pero, ¿hay que eliminar la competencia o no? Me parece que la respuesta está allí, ¿verdad? Mi Señor es primero, punto. Los Cowboys estarán en la segunda, tercera, cuarta prioridad, no importa. Pero el número uno es mi Señor. Yo no podría estar en casa viendo el juego mientras en la iglesia mis hermanos están adorando al Creador. Hay que eliminar la competencia. Y usted sabe de otras competencias. Estoy hablando como un ejemplo nomás de este equipo admirado aquí en el estado, que nos da como tejanos un gran prestigio a pesar de todo. Pero Jesús es el número uno en nuestro corazón. Y finalmente, recordando, si te estás apartando, comienza a hacer entonces lo que te ayudó a crecer en el amor a Dios al principio de tu conversión. Ahora, pero delante de todo esto está el primer paso. Y hay un primer paso en todo esto. Es la confesión y recibir el perdón para restaurar la comunión que son los resultados de esa confesión. Porque todo esto lo estamos diciendo como creyentes, como personas que hemos celebrado la Semana Santa hace apenas una semana y que en respuesta a todo lo que Jesús hizo por nosotros, bueno, nosotros queremos hacer algo por Él. ¿Y qué queremos hacer ahora? Es enamorarnos del Señor de nuevo. Bueno, pero si hemos llegado a este punto donde nos apartamos, hicimos esto, perdimos aquello, dejamos de hacer esto otro, nuestras ofrendas, nuestros compromisos, en fin, todo se modificó. Entonces, para empezar este nuevo plan, hay que pedirle perdón al Señor. Y Juan, 1 de Juan 1:9, dice claramente, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que corresponde, es apropiado hacer esta confesión delante del Señor y después de eso, sin dudar de que Dios bendecirá la búsqueda apasionada por Él a través de esta confesión, va a glorificar su nombre y a darnos respuesta a todo como lo ha hecho siempre. Entonces, nos pregunta esta señorita semanalmente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, enamórate de Jesús nuevamente. Enamórate de Jesús nuevamente. ¿Y cómo me enamoro de nuevo? Por Jesús. Bueno, conoce a Dios y enamórate de Él. Ora constantemente y consistentemente al Señor. Camina estrechamente con Él ahora, no mañana, ahora. Elimina toda competencia estableciendo siempre que Él es primero. Y si te estás apartando, haz lo que te ayudó a crecer en el amor a Dios al principio de tu vida espiritual. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este desafío una semana después de haber celebrado su entrega, su vida, su sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a orar para despedirnos y recibir la bendición. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra, la cual no vuelve a nosotros vacía, siempre tiene un mensaje, tiene una conclusión para cada uno de nosotros. Así que Padre, gracias y ayúdanos a enamorarnos de ti nuevamente, como tú te lo mereces. Ahora, Padre, danos tu bendición. Te encargamos de nuevo a todos los motivos de oración que tenemos en esta lista. Hónralos, por favor, Señor. Dale bendición a Adriana, a su esposo, a Alejandro y también a esta bebé que viene en camino y que pronto recibamos noticias de victoria. Y Señor, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias y toda la iglesia, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.